vimos a principio de año, que se llama contentamiento. Pero muchas veces doy el estudio otra vez y me dicen, ¡ay, qué bonito estudio! Nunca lo había oído y le acababa de dar hace 3 semanas o algo así, ¿no? Pues siempre estamos aprendiendo, a veces, inclusive del mismo pasaje, muchas veces, ¿no? Porque Dios tiene cosas que enseñarnos. Y entonces el estudio se llama contentamiento y es Filipenses 4, del 10 al 19. Por favor, Jesús, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos bendiga en esta noche. Señor, te pido que nos bendigas aquí, todos los que estamos presentes. Te pido que puedas guiar a Carlos para que pueda dar esta enseñanza y que toque en nuestros corazones y nuestras vidas para que sigamos tu palabra, Señor, y para que podamos compartirla con los demás. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Bueno, y queremos también pedir por las que no vinieron, Priscila, Michelle, esta nueva chica, hay que jalarlas a que lleguen. Maru me dijo que llegaba con Isaac, pero pues vive un poquito lejos y a veces creo que se atora por ahí en el tráfico, ¿sí? Contentamiento, Filipenses capítulo 3, en el versículo 10 al 19. Vamos pues a leer estos versículos maravillosos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, por lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué versículos tan motivadores, qué versículos tan preciosos, tan llenos de esperanza, de gozo, de fuerza, en medio de una situación que el apóstol Pablo tiene, en donde exteriormente nada de eso está sucediendo. Nos acordamos que él está en la cárcel pretoriana, en donde se pone a las personas más criminales o que más daño están dando al Estado. Y ahí está el apóstol Pablo, porque según Roma es un gran criminal. Y sin embargo, internamente, él está más libre que nunca. Su mente realmente está corriendo por todos esos lugares donde él ha levantado diferentes grupos en el Imperio Romano y se acuerda de cada uno de esos grupos, de las personas que están allí, cómo han crecido, qué están haciendo, cómo están tomando su responsabilidad en el Señor para que el Evangelio corra por todo el imperio. Inclusive aquí en Tesalonicenses capítulo 2, creo que es que me acordé ahorita de eso que acabo de decir, en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, dice
el versículo 1, en donde Pablo les pide a los tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y ciertamente está corriendo el Evangelio con mucha fuerza allí en el Imperio Romano. Lo que fue una pequeña secta de unas cuantas personas que estaban contrariando el judaísmo, ahora está cobrando mucha fuerza, al punto de que estas personas que se llaman cristianos están inclusive dispuestos a morir por el Evangelio. No tienen miedo, no tienen ningún impedimento interno para predicarle a otros, sabiendo que eso les causa que los apresen y los lleven al Coliseo para ser entretenimiento de las masas, porque estos cristianos deben morir, ya que son realmente el desecho de la tierra, la basura, y debemos de deshacernos de ellos. Pues el apóstol Pablo sabe de todo esto, y sin embargo él está muy lleno porque sabe que Cristo tiene control de todo. Y en medio de todas estas circunstancias que le han pasado, cuánta fuerza él ha adquirido a través de las aflicciones que ha tenido. En la cárcel lo vemos realmente gozoso, lo vemos lleno, lo vemos estable, que fue lo que vimos la semana pasada, una persona estable, que las circunstancias no lo golpean para entrar en inestabilidad. Pero no solamente eso, sino que ahora nos dice que él está muy contento. Ay, la palabra contento es una palabra fuerte, contentamiento. ¿Dónde compro contentamiento? Una palabra muy deseada por la gente en general, Todos quisieran tener contentamiento y sin embargo muy elusiva. Se nos escapa y no hay contentamiento. Y tú lo ves, tú vas allá afuera en las diferentes circunstancias, en tu trabajo o en la escuela, y no ves contentamiento. Ves destellos fugaces de contentamiento. Me saqué la lotería y entonces estoy muy contento. Pero te dura un día o dos porque pues te robaron el dinero y entonces ya estás tirado otra vez. Y entonces eres víctima de esa inestabilidad y el contentamiento no llega. Y todos lo buscan. ¿Qué persona no quiere estar contenta? Pero lo buscan en lugares equivocados. Lo buscan en el dinero, lo buscan en el prestigio, lo buscan en el poder, lo buscan en el placer, lo buscan en el reconocimiento. Pero nada de eso trae contentamiento permanente. Al contrario, trae más vacío, porque finalmente aquello que por un destello tengo, se me cae, ay, no lo puedo volver a agarrar. Sabemos bien que el contentamiento está en tener tus cosas bien con Dios. Y no importa las circunstancias de tu vida. Ayer estaba yo escuchando una predicación de este gran predicador americano que, bueno, ya, yo creo que está ya muy grave, tiene ya muchos años y ha predicado por mucho tiempo, muy bonito, pero también está cayendo físicamente. Pero la manera como predica, tú dices, oye, este hombre está en la flor de su vida, está con una fuerza en su predicación. Y hablaba de su papá, que su papá se murió 2 años antes que él inclusive viniera a Cristo. Y dice que su padre, cuando tuvo una embolia y quedó paralítico en una silla, empezó con mucha fuerza a leer la Biblia. Y bueno, este predicador pues no sabía nada de eso, y mi papá está leyendo la Biblia, y un poco antes de morir, dice que inclusive sus últimas palabras que él escuchó todavía de su padre cuando estaba vivo, es algo que estaba leyendo en la Biblia y que se le quedó grabado a este predicador porque él no conocía la Biblia. Y eran esos versículos de 2 de Timoteo,
ahí en el capítulo 4, en donde el apóstol Pablo dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. Y esos versículos se los decía su papá a él, ¿sí? Muy bonito, entonces murió esto, lo otro, y 2 años después viene a Cristo esta persona y empieza a leer la Biblia, y todavía tomó un buen rato llegar a la 2 de Timoteo y leer esos versículos y entender la fuerza, el gozo, el contentamiento que adquirió su padre cuando estaba a punto de morir. Y se apoderó de los versículos que le daban fuerza inclusive para morir. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Pues nosotros queremos tener esa fuerza en nuestra vida diaria. No nos estamos enfrentando a la muerte en este momento, pero certeramente tú sabes que te vas a morir. Queremos prepararnos para ello. Queremos tener esa fuerza todos los días por si este día me muero. Y si no mañana, y si no el año que entra, y si no dentro de 10 o dentro de 20. Pero ahí viene. Es inevitable porque es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte pasaremos todos por ella. Bueno, la Biblia habla mucho de esta palabra contentamiento y nosotros como cristianos queremos tenerla para nuestra vida diaria. Queremos tener estabilidad y queremos tener contentamiento. Pero ojalá no sea el contentamiento del mundo que está basado, que depende de las circunstancias por las que pasas. Esta clase de contentamiento no depende más que de tu relación con Dios. Y podemos ver algunos versículos que nos hablan de contentamiento. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 3, en el versículo 14, Juan el Bautista está hablando de contentamiento. Lucas capítulo 3, versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Está hablando de estar contentos con la situación que tengamos, cualquiera que esa situación sea. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice así, inclusive empezando desde el versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí está la palabra. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas personas nunca están contentos porque siempre están buscando aquello que no tienen? Nunca se fijan en lo que tienen. Pero el cristiano ya lo tiene todo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos nuestra vida eterna asegurada. Tenemos ya la fuerza, como vamos a ver, de tener contentamiento todos los días. De poder ser una distinción importante en un mundo que no tiene contentamiento y que te ve a ti y que dice, sí, claro, esa persona, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero esa que siempre está contenta y que siempre ves tú, ese resplandor en su rostro. ¿Sí? Esa persona debes de ser tú. Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, Hebreos 13, 5, nos dice, Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, dice ese versículo. Bueno, pues qué virtud tan maravillosa es el contentamiento y nosotros debemos de pedirle a Dios de tener eso en nuestra vida.
y tenerlo permanentemente. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Que pues, a veces no son tan importantes. Dios, pues que pueda pasarle el examen de Prepanet, que me está causando tantos problemas, que pueda yo hacer esto, el otro, pero pedimos por mucho más. Dios, que este día que está empezando sea un día de contentamiento para mí, sin importar lo que pueda pasar, porque sabemos también que las cosas inesperadas vienen en un segundo, pueden pasar, pero no me van a quitar mi contentamiento. Bueno, pues no solamente es una virtud que nosotros debemos de perseguir, sino además es un comando de Dios. El cristiano es una persona contenta. Inclusive nos habla de que nuestra vida es un banquete continuo, dice el proverbio. El hombre contento hermosea el rostro. Fíjate, ya no tienes que ir a comprar todos esos cosméticos para que tu rostro sea más bonito. Nada más ponte a leer la Biblia. E inclusive tu belleza será mucho más profunda. No sé si te ha impactado. Un día me metí a un avión, estaba yo empezando a caminar por el pasillo y vi a las personas todas sentadas y todas pintarrajeadas. Así como que me impactó. Dije, ay, mira, estaré yo en el circo lleno de payasos, todas pintarrajeadas, uno aquí de blanco y acá no sé qué y no sé cuánto. Y de repente ves a una persona que no trae nada, pero que trae en su rostro esa sonrisa y esa luz tan bonita, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos tener, algo que emane del corazón, es un comando de Dios. Bueno, Pablo está muy agradecido con los filipenses, está escribiendo esta carta con mucho contentamiento, con mucho gozo, con la mente de su día pues está muy brillante por todas estas cosas que está recordando de su gran grupo. Él tiene gran gratitud por los filipenses, pero ellos también tienen mucha gratitud a Pablo. E inclusive han mandado a Epafrodito hasta Roma cuando finalmente tuvieron la noticia de que Pablo estaba encarcelado en Roma, y mandan a Epafrodito para mandarle una ofrenda. Y hacía mucho tiempo que no había contacto con los filipenses, y Epafrodito llega y hay un gran gozo, un gran encuentro, y ahora que Epafrodito va a regresar a Filipos, pues aquí está esta carta que Pablo les quiere mandar. Hay gratitud mutua, y la gratitud, tú sabes que es una gran medicina para el alma. La gratitud muchas veces puede ser mejor medicina que la que encuentras con los doctores, al tener un ánimo adecuado. El versículo de Proverbios dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Un ánimo angustiado te lleva al hospital después de un tiempo, ¿cierto? Pues entonces vemos, 15, ¿no? Bueno, si lo quieres darme la cita porque no la tengo yo, de esto que el ánimo angustiado soporta la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿No lo tienes? No, si tú no lo tienes, pues entonces vamos a estos diferentes inventos que ha hecho el hombre blanco, y entonces vamos a una cosa que se llama aquí mi concordancia, y la busco aquí y voy a poner angustiado o ánimo. Voy a poner ánimo y pongo ánimo, y entonces le digo, búscame por favor ánimo, y no me da nada. ¿Qué pasó, güerito? ¿Por qué no me das nada? 18:14. ¿18 qué? 14. 18:14, un buen versículo para que lo utilices para ti también, ¿sí? El ánimo del hombre soporta la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Bueno, Pablo nos quiere dar 5 principios de contentamiento, cosas por las cuales tú debes de estar muy contento.
y que si las estás recordando todo el tiempo, pues te dará gran contentamiento a tu día. Qué grandes enseñanzas nos está dando Pablo en este libro de Filipenses, pero no nomás es el libro de Filipenses, realmente es en todos los libros. ¿Cuántos libros escribió Pablo en el Nuevo Testamento? Rápido, por favor. ¿Cuántos? 8. ¿8? No, fueron 13. Sí, 13, sí contamos Hebreos, que no se sabe muy bien si fue de él, ¿no? Pero bueno, tú puedes venir Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, 13. Hebreos. Entonces, podría ser. Es que Hebreos no hay una certeza absoluta. Se han estado peleando ahí los cristianos. Le digo que no se peleen, pero bueno, de que sí es una de Pablo o no. Pero si no es de Pablo, ciertamente es una carta paulina, porque tiene todo el diseño y estilo de Pablo, ¿sí? Pues este es uno entonces de los 13, fíjate nada más cuántas cosas. Y ahí encontramos 5 principios de contentamiento que vamos a ver en estos versículos que estamos analizando en esta noche, empezando con el versículo 10 de este capítulo 4. Y el primero es una confianza en Dios. ¿Cómo no voy a estar contento si Dios tiene todo arreglado para mí? Todos los días, a todas horas. Es más, Dios está 24 horas concentrado en arreglar toda mi vida y todo lo que yo necesito. Pues estoy muy confiado y estoy muy contento. Cristo está de mi lado, Cristo está viendo por mí como su objetivo de existencia. ¿Por qué es eso? Él vive por el amor que Él tiene hacia el hombre que ha sido redimido por la sangre de Cristo, y ese eres tú. Entonces, número 1, el primer principio es confiado, totalmente confiado en Dios. Y lo vemos aquí en el versículo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado por mí. Bueno, pues ya había tenido una situación muy bonita con ellos al principio de sus predicaciones. Cuando fue a Filipos, los filipenses habían cuidado de él, y ahora, mucho tiempo después, vuelven a hacer lo mismo. Pablo tiene carencias muy fuertes. A lo mejor ni siquiera está comiendo, o está comiendo muy, muy mal, ¿sí? Pero de repente llega en el momento exacto, en el momento más adecuado, llega lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. Qué palabra tan bonita, ¿eh? Providencia. ¿En dónde la encuentras, Carolina, en la Biblia, la palabra providencia? Dame un versículo de providencia, por favor. No lo busques. No hay. La palabra providencia no está en la Biblia. Pero la providencia de Dios está por todos lados, ¿sí? Y en este caso, providencialmente, llega Epafrodito a ver a Pablo. ¡Ay, te estaba esperando! Yo sabía que Dios iba a mandar algo, pero no sabía qué. Y mira nada más, llegó Epafrodito, el que menos esperaba, porque hace 10 años que no lo veía ni a él, ni oía de ustedes, los filipenses, ¿sí? La providencia de Dios es algo realmente maravilloso, y nosotros podemos siempre estar confiados en esa providencia, que Dios en el momento exacto trae lo que tú necesitas. Lo vemos en la vida de José. José, el hijo de Jacob, que llegó a ser el segundo en Faraón. Tú ves todos los datos providencialmente de cómo Dios lo cuida. Y en el momento exacto Él hace las cosas exactas para que José llegue a ser el hombre más importante de la tierra, y de esa manera hacer que el pueblo judío coma, porque hay 7 años de vacas flacas, y se hubiera acabado el pueblo judío si no Dios hubiera puesto a José en ese lugar. Pero providencialmente lo hizo. Pero hay otra manera providencial. Hay un ejemplo que me gusta tanto en la Biblia, y
y está en el libro de Esther, ¿no? Si lo podemos ir al capítulo, el libro de Esther, que está inmediatamente después, antes de los Salmos y antes de Job, está el libro de Esther. Y aquí hay algo muy bonito del libro de Esther. Dice la palabra de Dios, déjame ver exactamente. Bueno, dice la palabra de Dios que el rey, esposo de Esther, esa noche no podía dormir. Y entonces mandó que le trajeran los libros para que le leyeran, los libros del reino. Y trajeron específicamente un libro. Había muchos. Y en ese libro estaban escritas cosas que siervos del rey habían hecho. Y allí estaba escrito que Mardoqueo había salvado la vida del rey. Y que a través de una conspiración que él había descubierto y que se había puesto allí, que él salvó la vida del rey. Y entonces, sí, el 6.1, muy bien, pero bueno, nomás estoy contando la historia para acortar la cosa un poquito, pero aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces se halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada ha sido hecho con él. Estaba amaneciendo, y este malvado Amán, que era el segundo del rey, venía para decirle al rey que por favor matara a Mardoqueo en la horca que Amán había preparado para él. Y en este momento está leyendo esto. Y entonces entra Amán para pedirle eso, y el rey lo habla primero y dice: oye, ¿qué harías tú con la persona que tú quieres honrar? Porque hay algo importante que él hizo. Bueno, pues yo le vestiría de las ropas del rey y lo llevaría por todo el pueblo pregonando esta hazaña. Dice: haz eso con Mardoqueo. Pero yo venía para otra cosa muy distinta, ¿sí? La providencia de Dios. Y bueno, ahí sí, varias cosas que suceden. Maravilloso. La providencia de Dios es algo con la cual nosotros podemos estar plenamente certeros de que Él me está cuidando a mí siempre. Yo te podría contar tantas anécdotas de mi vida cristiana en donde yo he visto la providencia de Dios. Yo tenía una empresa en donde nosotros manufacturábamos un compresor y las partes venían de un proveedor americano que me había notificado que ya no me iba a dar esas partes. Y al no tener esas partes, pues yo no podía construir esto y yo iba a quebrar. Pero Dios providencialmente días antes me había traído a un proveedor de compresores que le urgía, que me suplicaba que por favor le comprara a él. Y le dije: pues no sé si quiera. Y yo estaba urgidísimo porque ya no tenía yo proveedor. Y fue en el día exacto, así fue. Y te puedo contar otras, ¿sí? De cómo nació mi hijo Carlos y de cómo, bueno, 1000 cosas que hemos hecho, de cómo sucedieron la adopción de esa niña que está allá, que se llama Karina, en donde Dios providencialmente hizo todo esto. Y el apóstol Pablo está muy contento porque él sabe que de alguna manera, en el momento exacto, Dios va a hacer lo que él necesita, porque Dios conoce todas las necesidades del apóstol Pablo. Bueno, pues, y que son necesidades que yo necesito el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 11. A veces pensamos de que, bueno, Dios me va a recompensar allá en el cielo cuando yo llegue, no sé qué, pero no. Realmente pueden ser en este momento. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, Efesios 1:11.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas estas cosas a mi favor, ¿sí? Proverbios 16:9, Proverbios 16:9, que dice así, Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová es el que endereza sus pasos, ¿sí? O Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, qué maravilloso es depender totalmente de Dios, que tiene un control providencial en mi vida y que para estar contento yo debo de saber eso. Es clave, ¿eh? Para estar contento saber que no hay problema. Mi Padre lo tiene todo arreglado. No sé cómo, no sé cuánto, no me ha dicho, pero en el momento exacto se resuelve todo. La providencia maravillosa de Dios. Entonces, número 1, para que yo tenga contentamiento, yo debo de tener una confianza absoluta en Dios, de estar fincado en la providencia de Dios. ¿Ok? Bueno, pues ese es el número 1, pero el número 2 nos da otro de esos principios para que yo esté contento, y este principio es un poquito difícil ante un mundo allá afuera que me dice lo contrario. Pero que está aquí en este versículo siguiente, que es el versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el número 2 podríamos ponerlo como satisfecho. Satisfecho con muy poco. No sé si te has dado cuenta, pero a veces hace mucho tiempo, cuando no había televisión, yo creo, había necesidades y había deseos. Dios, por favor, dame mis necesidades. Necesito pan, necesito abrigo. Oye, desearía tener un coche, pero son dos cosas diferentes. Ya no hay diferencia hoy en ello. Todos mis deseos, la publicidad me ha hecho que sean necesidades. Ya nada más hay necesidades. Yo no puedo ser feliz si yo no tengo un viaje de primera clase a París por un mes para que yo pueda disfrutar un poco, porque yo me lo merezco. Es una necesidad imperiosa, no puedo vivir sin ella. Así me lo han dictado los principios del mundo. Y llega el otro y te dice, por favor, eso no es una necesidad, pero así es ahora. Entonces yo tengo muchas necesidades y yo no estoy contento con lo poco. Y nosotros debemos de estar contentos con muy poco. Entre más poco sea tu tope de satisfacción, más contento estarás. Inclusive poder llegar a decir, no necesito nada. No sé si has ido a un panteón. Los vendedores no van a los panteones porque pues ahí les dirían, pues no vamos a comprar nada. No necesitamos nada, muchas gracias, ¿no? Nosotros estamos muertos al mundo, estamos vivos para Dios y realmente no necesitamos ese bombardeo de que tienes que comprar para estar contento, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y contento quiere decir suficiente. Contento quiere decir independiente, no dependo de nada. A veces la palabra contento se usaba para los países que no necesitaban importar nada. Ellos tenían lo suficiente dentro como para necesitar importaciones de otros países, ¿sí? Y ese soy yo.
No necesito que me añadas o me des cosas para estar contento. Yo estoy contento sin nada. Porque mi contentamiento viene de Dios y no de las cosas que puede proveer el mundo. Y bueno, a veces tú podrías estar contento porque ya tienes un coche nuevo, pero al día siguiente se acaba ese contentamiento porque ya te lo chocaron. No puedes vivir por eso, ¿sí? El contentamiento no puede ser así y debemos de aprender nosotros a ser personas que estamos contentos con lo poco. Y bueno, aquí no sé si has leído en el Antiguo Testamento este pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 13, que podría ser enigmático, pero que realmente lo podemos realmente descifrar rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 4, de esta mujer tsunamita. Segunda de Reyes 4:13, una mujer tsunamita que su esposo le dice algo y ella contesta. Capítulo 4, versículo 13, déjame ver dónde está. Ella, déjame ver, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Quieres que haga algo por ti? Y ella contesta y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ya tengo lo que necesito, no necesito más. Estoy contenta con lo que tengo. No tienes que hablar por mí al rey, no tienes que conseguirme esto o lo otro. Yo estoy bien. ¿Sí? Pues eso es lo que nosotros queremos tener. Y el apóstol Pablo era una persona que estaba contenta porque él sí sabía la absoluta necesidad entre necesidad. Sí sabía la diferencia entre necesidad y deseos. Y mis necesidades son muy pocas, Sustento y abrigo, estar contentos con eso, dice el apóstol Pablo. Lo acabamos de leer, 1 Corintios 6:8. Si tienes sustento y abrigo, es suficiente. No necesitas una ida a Acapulco, no necesitas zapatos nuevos, no necesitas esto o aquello o lo otro, que el mundo dice que no puedes vivir sin ello. No, Señor, es una mentira. Yo estoy satisfecho y por lo tanto estoy contento. ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo sí sabe eso y él está realmente muy contento por cualquiera que sea su situación. Él ha aprendido eso. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo empieza a través de la Biblia a separarte del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y poco a poco tú dices, el mundo me engaña. El mundo quiere que yo compre, el mundo quiere que yo no esté satisfecho, es muy importante. Ellos necesitan vender sus coches y necesitan vender sus vestidos y sus zapatos y me presionan y la verdad yo no necesito. Y con Cristo puedo tomar esa presión y tirarla a la basura. No la necesito, muchas gracias. Pablo está muy contento porque él está satisfecho con muy poco. Pues ¿qué tanto necesitaba Pablo ahí en la cárcel, verdad? A lo mejor nada más un abrigo para el frío y un pan duro para comer todos los días y nada más, ¿sí? Entonces el segundo principio para estar contento es de que no te dejes engañar por el mundo. No lo permitas. Dile que no. Y que aprendamos a estar satisfechos cualquiera que sea nuestra situación. Número 3, porque hay otro principio que te puede robar tu contentamiento. Y ese es las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida te pueden robar tu contentamiento. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué aquello no es mío? Etcétera. Y entonces nosotros le ponemos demasiado énfasis a las circunstancias en lugar de estar contentos, cualquiera que sea la circunstancia. ¿Sí? Y esto lo vemos nosotros en el siguiente versículo, en donde Pablo nos está diciendo que él tiene contentamiento porque está contento cualquiera que sea la circunstancia. Vamos aquí otra vez a Filipenses, capítulo 4,
en el versículo 12, y el apóstol Pablo nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjate, soy una persona que si me pones en el palacio con los reyes, me sé comportar. Y he aprendido a agarrar veo a los demás y, ay, mira, hay que agarrar el tenedor de este, porque no, este no, ese no es ahorita, ¿verdad? Y la cuchara y no sé qué, y poder tomar, estás entre los reyes, y poder vestirte con el color necesario para que concuerde bien el traje. No, cuidado, no te vayas a poner la camisa equivocada y se va a ver muy feo. No, él dice, yo sé hacer eso, ¿eh? Yo estuve en casa de Lidia, que era una mujer vendía púrpura ahí en Filipos, y entonces pues era una persona muy rica y riquísimo, ¿eh? El agua caliente en la mañana ahí, nomás le prendíamos a la bomba y no, hombre, era fabuloso. Y lo disfrutamos, y lo disfruté mucho, porque no es ningún pecado disfrutar las cosas que Dios te da, ¿verdad? A veces piensas de que, pecador, mira nomás, te compraste 2 relojes, ¿por qué no te los regalas a los pobres? No, si yo me los gané, ya dile a los pobres, pero yo quiero tener 2 relojes, ¿por qué no? ¿Sí? Está bien, y él disfrutaba eso, pero también dice aquí, ¿verdad? Sé vivir humildemente. Porque cuando estuvo en la casa de Lidia la pasó muy bien, pero cuando fue con los tesalonicenses, ay, no solamente no había agua caliente, no había agua. Entonces sí estaba la cosa un poquito más difícil, como lo que me decías tú allá de Ciudad Juárez, en esos lugares en donde no hay nada, ni agua, ni techo, ni nada, ¿verdad? Y dice que él también se sabía vivir, dice, pues está bien, ya no necesito saber si voy a agarrar el tenedor grande o el tenedor chiquito, porque aquí no hay tenedores, es con la mano. Y no hay ni comida, entonces ni la mano necesito, porque no comemos nada. ¿Sí? Y él estaba contento, cualquiera que fuera su situación, y sabía vivir humildemente, y sabía también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre. Tener abundancia como para padecer necesidad, ¿sí? Bueno, y el apóstol Pablo, que sí sabía a veces pensamos que, bueno, el cristianismo maravilloso, esto, lo otro y cuánto, no es cierto, ¿eh? El cristianismo es puros golpes, el rechazo del mundo. El cristianismo vive en un lugar donde el mundo lo rechaza, y el apóstol Pablo, pues lo vemos por todos lados, y quiero nomás darte un poquito de su pobre vida, ¿eh? Nos vamos al libro de Hechos, en donde habla mucho de lo que el apóstol Pablo estaba gozándose con Dios, porque Dios le daba todo, puros hoteles de 5 estrellas, él estaba nada más en el Ritz, ¿eh? Y si no era el Ritz, pues era uno similar, si no, no entraba. Pero no es así. Vemos aquí que desde el principio, cuando él vino a Cristo, en el capítulo 9, del versículo Hechos capítulo 9, en el versículo 20, sus broncas empezaron luego, como cristiano. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que nos asolaba en Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Ay! Y tuvo ahí una bola de broncas, porque tuvo que huir, porque luego se enfrentó con el rechazo de los demás, ¿eh? Pero bueno, si vamos al capítulo 14, versículo 19, aquí mismo en Hechos, vemos que pues el apóstol Pablo sí la pasaba bastante mal. Versículo 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Capítulo 16, versículo 22.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, pues ese era el cristianismo que tenía el pobre Pablo, a través de los años, ¿sí? Capítulo 17, versículo 13, dice el capítulo 17, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes contra Pablo, ¿sí? Pues sí, capítulo 18, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Puras mentiras, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 3. Bueno, pues el libro de Hechos está lleno de este maravilloso vida de Pablo, que se la pasaba él muy, muy bien. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Andaba cambiando sus planes porque lo querían matar, lo querían agarrar, no importa dónde fuera. Capítulo 21, versículo 26. Capítulo 21, versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Y al día siguiente, versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo y la ley, y este lugar, y además de esto ha metido a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y más adelante dice así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraban fuera del templo y lo querían matar. Esta era la vida de Pablo. Oye, pues está como que medio complicadita, ¿no? Y sin embargo, a Pablo lo vemos con contentamiento. Sabe que Dios está atrás de todo esto. Sabe que las cosas pueden ir bien, sabe que las cosas frecuentemente van mal, pero no le quitan a él su contentamiento. ¿Por qué? Porque él tenía la mira en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice, así pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces Pablo pues tenía una vida muy contenta, porque él tenía siempre en mente que todo esto era para Dios. Y que bueno, finalmente lo mataron, Finalmente murió en las afueras de Roma, decapitado por Nerón. Y se fue al cielo. Entonces, pues sí tenemos estos principios: confiar en Dios, satisfecho con lo poco, vivir independientemente de las circunstancias, cualquiera que ellas sean, y el Señor está muy contento. Pero número 4, hay otro principio muy bonito para tener contentamiento, que es que yo tengo todo el poder de Dios. Yo no soy un cualquiera. Yo tengo el poder de Dios a mi favor. Y eso está aquí en el siguiente versículo, en Filipenses, que dice, que es un versículo pues muy famoso, muchos de nosotros nos lo hemos memorizado. ¿Quién se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está fuerte, ¿eh? Sí. Todo. No sé si tienes buena gramática para no equivocarte con las zetas y las B's y todo eso. Todo, T-O-D-O, facilito, porque no tiene B grande ni B chica, ni Z ni C, para que no vayas a ponerlo mal. Lo vas a poner bien, es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando digo que es todo, pues es todo, ¿no? No hay noticia terrible que te pudiera venir
en la cual tú no tienes poder suficiente para sobrellevar esa situación, cualquiera que sea. Todo lo puedo en Cristo. Yo tengo un poder especial, un poder divino que el mundo no conoce. Yo me acuerdo muy bien, 1982, estábamos llegando a la empresa donde yo trabajaba y nos llegó la noticia de que, bueno, por enésima vez teníamos una fuerte devaluación del peso y las cosas estaban realmente muy, muy críticas. Y ese mismo día se había, no sé, devaluado no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Y me acuerdo que una persona se acercó y me dijo, oye, ¿y por qué no te veo todo tirado y triste y listo para suicidarte con todas las broncas que tenemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé qué va a pasar. A lo mejor pues tenemos que cerrar y nos vamos a la casa y ya, o no sé. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclusive impactamos a la gente cuando no nos caemos, cuando debemos estar caídos. ¿Sí? Bueno, pues es este poder maravilloso que tenemos al tener a Jesús de nuestro lado. Y eso nos da contentamiento. ¿Sí? Tú puedes vivir con esa fuerza. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, 29 al 31. Capítulo 40, 29 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Preciosos versículos que nos hablan de ese gran poder que nosotros tenemos con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay algo que me pueda tumbar porque tengo el poder de Dios. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, señores, les voy a decir cuál es su problema. Es muy sencillo. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está ahí disponible, pero no lo tienen. Es el cuate que habiendo recibido un cheque de $1 millón y no creyendo que eso valía nada, lo guardó en un cajón. Ahí estuvo. Y se está muriendo de hambre. En lugar de por fe ir al banco y pues canjearlo, ¿no? Pero la mayoría del mundo hace eso. Tiene todo guardado y siguen muertos de hambre. ¿Sí? Pues ese es el poder de Dios que el cristiano tiene. Al leer la Biblia a diario se acuerda, yo tengo todo esto. ¿Cómo es posible que no estoy contento? ¿Cómo es posible que no puedo saltar y salir a la calle y decirle, señores, maravillosas noticias tengo para el día de hoy? Estoy contento. ¿De qué estás contento? De tener a Cristo. Ya con eso, ¿eh? Y además nadie me lo quita. Bueno, pues hemos visto 4 principios para que haya contentamiento en tu vida. Una confianza total en Dios. Una satisfacción en lo poco, porque no necesitamos nada. Una independencia total de las circunstancias. ¿Sí? Y un poder extraordinario, divino, que tenemos en nuestra vida diaria y que podemos nosotros utilizar. Pero hay un quinto, y este quinto es muy bonito, y a veces, aún los cristianos no lo tomamos, y entonces perdemos contentamiento, y es ocuparnos en los demás. Si te ocupas en ti mismo, pues sí te vas a deprimir. Puros líos, mira nomás, mi vida, qué infeliz soy, Dios, ¿por qué? Tú eres un injusto, no me das, y no puede ser. Pero cuando te estás dedicando a los demás, no tienes tiempo para ti. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo estaba muy ocupado en ver las necesidades de los demás. No tenía tiempo para las suyas. Y además, como les ayudaba en sus cosas, estaba muy contento. Imagínate las noticias de Filipos, que Epafrodito y todas estas personas ahí de Filipos, que bien estaban saliendo, estaba contentísimo
de lo que estaba pasando con buenas noticias en Filipos. Y eso lo vemos en los siguientes versículos, ahí en Filipenses, empezando en el versículo 14, Filipenses 4, versículo 14. Sin embargo, como que quiere poner énfasis en este último principio, como que está rompiendo con lo anterior. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, había dicho, yo no tengo necesidad de nada, sé vivir humildemente, sé estar en abundancia, en verdad me satisfago con muy poquito, muchas gracias por lo que me mandaste, no lo necesito. Pues no, ¿verdad? Pues estábamos insultando ahí al que llevó una ofrenda, ¿no? Y entonces él quiere cambiar para que entiendan que no, para nada, qué bueno que me lo mandaron y lo voy a utilizar, no hay problema. Bien hicisteis en participar conmigo. Estoy muy contento de que hayan hecho eso. La verdad, sí, qué bueno. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, y aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, ustedes fueron los que empezaron con esto. Ustedes tenían un gran agradecimiento de que yo les traje el Evangelio y me cuidaron. Y siempre estaban viendo por mis necesidades, aunque otros grupos no los hacían. Y aún de sus propias necesidades me daban de ustedes, quitándose de sus propias necesidades para darme a mí. No, pues estaba yo muy, muy agradecido y me daban que yo entendiera el amor que tenían ustedes por mí. Entonces estoy muy agradecido de que otra vez vienen a darme algo. Es realmente maravilloso, ¿sí? El amor que ustedes tienen por mí. Versículo 17, pero quiero decirles algo muy importante, más que el dinero que me han mandado, que se los agradezco mucho, y con él voy a poder comprar pan calentito para mañana en la mañana ahí en la esquina, perfecto, pero más que eso, no busco dádivas, busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Lo que ustedes han hecho al sacar eso y dármelo a mí, es expresar el amor que ustedes tienen por mí. Y es aprender lo que yo tanto les he enseñado, porque dando es como recibimos. Las bendiciones vienen cuando nosotros damos, no cuando nosotros recibimos. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice... 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Yo les enseñé eso a ustedes y lo único que estoy viendo es que fue un buen maestro, porque lo están poniendo en práctica al mandarme ustedes algo a mí. La verdad, estoy muy contento, pero no por el dinero que me mandaron. Y no digo, ay, me mandaron 20 pesos, me hubieran mandado 100, pues ¿qué pasó? No me interesa, sino lo que hay atrás de esto realmente, que es el gran amor que ustedes tienen por mí. Y luego dice 3 frases muy bonitas de la manera como él piensa que sus filipenses han crecido en el Señor. Y lo dice aquí en el versículo 18. Todo lo he recibido. La palabra todo lo he recibido es cuando la cuenta está totalmente saldada en el restaurante y ya te puedes ir porque hasta la propina pagaste. Todo lo he recibido. 2, tengo abundancia. Me mandaron más de lo que yo necesitaba, no necesitaba tanto. La verdad no necesitaba nada, pero me mandaron tanto. Me mandaron todo el amor de ustedes. Y número 3, estoy lleno. Estoy lleno por dentro. Las cucarachas y las ratas de aquí no han sido muy amigueras en estos días, pero con las noticias de ustedes estoy lleno.
¡Wow! ¡Qué notición! Ojalá y todos hicieran eso para que todos mis días fueran así. ¡Qué tremendo! Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué fue lo que enviaron? Dice que enviaron ellos una ofrenda. Una ofrenda que probablemente la necesitaban. Los filipenses no eran personas que tenían grandes cantidades, pero de su escasez sobreabundó su caridad, sobreabundó su gratitud. Vamos a verlo, 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, que es lo que le dice a los corintios precisamente el apóstol Pablo, y que los filipenses están haciendo ahora lo mismo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Habían dado más allá de sus fuerzas, habían realmente dado mucho, ¿sí? Y él estaba muy contento por eso que estaba pasando. Y usó el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento, en donde dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. En el Antiguo Testamento, vamos a leerlo, Génesis capítulo 8, versículo 20, Dios, las oraciones de los santos son olor fragante para Dios. Génesis 8, versículo 20, dice, Génesis 8, versículo 20, después del diluvio hicieron unos sacrificios para Dios y fue olor fragante para Dios. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Olor fragante, pero también sacrificio acepto, un sacrificio que es aceptado por Dios y que, bueno, era también del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 5, Levítico 19, 5, que dice, cuando ofrecieron sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de sal, de manera que seáis aceptos. Dios tenía la manera de cómo ellos debían de sacrificar a los animales, y entonces eran aceptados. Esto era aceptado por Dios. El sacrificio acepto de estos hombres era realmente muy aceptable. Y además dice agradable a Dios. Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros ya no hacemos sacrificios de animales. Hacemos sacrificios de esta índole, que son tan importantes o más importantes que los sacrificios de animales. Un sacrificio de adoración a Dios. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que tú te lo sabes, Carolina. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. así es, que nosotros mismos nos presentemos como ese sacrificio que Dios quiera, con nuestras oraciones, con nuestro agradecimiento, con nuestros regalos, etcétera, ¿sí? Sacrificios espirituales, ¿sí? Bueno, pues qué bonito que el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está dando la fórmula para estar contentos todo el tiempo. Si tienes a Cristo en tu corazón, esta es la fórmula. Si no tienes a Cristo en tu corazón, pues no. Primero tienes que tener a Cristo, porque esto nada sirve, ¿no? Pero hay 5 cosas que puedes hacer. Y con esas 5, tú puedes estar contento todos los días de tu vida. Dice el versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Toda mi vida.
para mi vida. ¿Por qué? Porque sigo estos principios, independientemente de lo que esté pasando allá afuera, independientemente de lo que me esté pasando a mí. Contentamiento no se va. Precioso, ¿verdad? El apóstol Pablo, que quiere contentamiento para tu vida, que quiere estabilidad para tu vida, que quiere madurez para tu vida, para impactar un mundo que está destruido. Ellos no tienen nada de esto. Ellos viven el columpio completo todos los días, con unos vaivenes tremendos, en donde no saben cómo tener contentamiento permanente. Señor, te damos gracias, muchas gracias porque nos das esto. Gracias porque son las fórmulas para tener una vida abundante. Gracias porque son las fórmulas para tener una vida de gran impacto a los demás y decirles que vengan a Cristo, porque esa es la única manera de poder vivir bien en la tierra y de poder morir bien en la tierra. Cristo es el Salvador de vidas y deben de venir a Cristo. Y nosotros los podemos mostrar con nuestra propia vida. Señor, haznos que podamos ir y decirles esto al mundo que está allá afuera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué triste, porque nos falta solamente un mensaje más para terminar el libro de Filipenses. Yo propongo que lo veamos otra vez. Hay que verlo otra vez. Todo. A ver si se nos pega algo. ¿No?